Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con una tijuanense que ha logrado importantes logros en el área de la cirugía bariátrica. Desde muy joven supo que su vocación era precisamente esa, la medicina, y a pesar de los obstáculos, logró terminarla con el mejor promedio. Su proceso de especialización la llevó a desempeñarse en espacios que van desde el Hospital General de Tijuana hasta la Clínica Rochester. En la actualidad se distingue por un alto grado de sensibilidad que se ha reflejado en la innovación en los procedimientos y atención que ofrece a sus pacientes. Y todo esto lo combina con su labor de ser madre de familia. Está con nosotros en Zona Contexto la doctora Lisa María Pompa, cirujano bariatra. Comenzamos. Doctora, qué gusto que estés con nosotros. Quiero decir que es un privilegio tenerte, tengo años de conocerte, y hemos tenido oportunidad de platicar, pero ya que estés con nosotros en el estudio de Zona Contexto es un privilegio y te lo agradezco mucho, sobre todo porque sé que estás muy ocupada. No, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes para platicar y charlar un momento interesante con ustedes. Y va a ser interesante porque interesante ha sido tu trayectoria y me gustaría irme hasta los orígenes. Tú siempre fuiste una excelente estudiante y bueno, eso ya se reflejó también después en tu preparación profesional como médico. Pero vamos, ¿en qué momento surge en ti el deseo de ser médico? ¿Es algo que siempre tuviste? ¿Cuándo aparece? ¿Cómo aparece? ¿Por qué te decides por esta carrera tan pesada? En realidad el deseo surge cuando yo tenía 9 años. A esa edad fue el primer pensamiento que tuve, que mi vocación era ser médico. Yo lo atribuyo a que me gustaban las materias de biología, de química, de física, materias relacionadas con la salud en la primaria. Yo creo que algo importante también fue que en secundaria hay concursos científicos en los que participas con un tema en particular, que siempre se trata de algún órgano, de algún tipo de funcionamiento del organismo humano, y ahí me tocó estudiar el corazón y el funcionamiento cardíaco, cómo es que se realiza. Ese fue algo que probablemente marcó mis primeros despertares hacia la vocación de la medicina. Y definitivamente tu familia te apoyó, no hubo nadie que te dijera, oye, pues a lo mejor podrías buscarle por otro lado. Siempre hubo claridad de tu parte y apoyo de tu familia. Mi mamá, que tengo que decirlo, es una mujer muy guerrera, que enviudó a los 41 años con 4 hijas mujeres. Ella fue la principal persona en decirme, haz lo que tú quieras y puedes. Tú puedes hacer lo que tú quieras, porque en los tiempos de ella había restricciones, entre comillas, sociales para las mujeres, porque acostumbraban a esperarse a que se casaran, ¿no? Mi abuelo, su papá, fue el que alguna vez me dijo, ¿de verdad quieres estudiar medicina? Pero él ya estaba en una edad más madura, no de papá, sino de abuelo, y fue el que siempre me apoyó con mis estudios, ¿verdad? Y me dijo, vamos a hacer una apuesta porque es una carrera muy larga y no sé si la vas a terminar. Sí quiero que la termines, pero pienso que es muy larga para una mujer. Si te gradúas, el día de tu graduación pago la apuesta. Él fue el que me retó. E iba a diario a visitarme a ver qué había aprendido el día de hoy, porque él era un interesado en la medicina, tenía interés especial en la medicina, y en realidad yo creo que era un porrista,
silencioso, ¿no? Pero nunca tuve alguna restricción por parte de mi familia. Sí tuve, por ejemplo, esos momentos en los que todos estaban de fiesta y yo estaba sentada en la mesa de la cocina leyendo un libro. No me tocó ir a bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, cumpleaños, etcétera, por lo mismo que implica la carrera. Pero creo que todos en mi familia apoyaron el tema de que era mi sueño, ¿no? Y debió haber sido una enorme satisfacción para tu familia y pues por lo que nos compartes, especialmente para tu abuelo, el momento en el que terminas la carrera y no nada más la terminaste como que ya la terminé, sino que aparte fue con menciones honoríficas, con los mejores promedios, con todos los reconocimientos habidos y por haber, porque realmente hubo disciplina de tu parte para ganar esa apuesta. Así es. Sí, bueno, la carrera de medicina en mis tiempos se podría decir que era una carrera rígida, estricta, con profesores hechos a la antigua y que además implicaba toda una historia de un maestro difícil y pasar materias que eran exageradamente exigentes, ¿verdad? Para pasar una materia no era un 7, era una buena calificación en general, pero para mí no lo era, ¿no? Entonces sí implicaba pues tener disciplina, responsabilidad, llegar a ese punto del primer lugar era muy competido, ¿sí? Estamos hablando de décimas de los lugares. Entonces, yo creo que sí, mi abuelo, además de estar orgulloso y demás, pues tuvo que pagar la apuesta el día de la graduación. Y con mucho orgullo, como lo decíamos hace un momento. Y pues bueno, sabemos que en el momento en que te gradúas como médico, no termina la trayectoria, hay que seguir muchas otras pasos o etapas dentro de tu formación, elegir la especialidad también. Y tú eliges una especialidad muy centrada en la cirugía no invasiva. Sí, de hecho primero estudié cirugía general 4 años, que se trata de una cirugía que es invasiva porque se debe de aprender a operar así en casos de urgencia, ¿verdad? Pero a seguir, pues me enfoco en lo no invasivo porque yo me di cuenta en mi carrera de cirugía general también se hacía en algunas salas cirugía no invasiva y yo me di cuenta que tenía una facilidad para realizarla. Entonces me enfoco por ese camino de la cirugía no invasiva y tengo la fortuna de hacer una rotación a la Clínica Mayo en Rochester, que es el mejor hospital del mundo, en cirugía laparoscópica avanzada, de residente de segundo año de cirugía general y ahí pues me abre un panorama increíble de lo que se podía hacer por mínima invasión. Y terminando mi especialidad de cirugía general, me decido por hacer cirugía de mínima invasión, robótica y bariátrica en Francia, en Estrasburgo, que es uno de los institutos de entrenamiento más reconocidos en el mundo. Y pues allá conozco otros maestros, otras técnicas que me pude traer a ejercer acá a Tijuana. Eso es lo bonito también, lo que nos llena de mucho orgullo y pues bueno, en lo particular que tuve la oportunidad de estar presente en el momento en el que de manera muy merecida develaste en el Paseo de la Fama de nuestra querida ciudad de Tijuana, que todo lo que tú has aprendido alrededor del mundo te lo has traído para acá, te lo has traído a esta ciudad y has sido en gran medida una contribución enorme para la reputación que tiene esta ciudad. Bueno,
también tiene luego su lado oscuro de reputación de mala praxis, pero en general podríamos decir que por lo que más se distingue Tijuana es por la buena medicina. Y es una ciudad importantísima en ese aspecto y has tenido muchísimo que ver en ese sentido, porque además has innovado. Me llama mucho la atención que esto, Lisa, caray, o sea, se requiere no solamente de conocimiento, de pasión por la carrera, sino también de una enorme sensibilidad por el paciente. Y es algo que a mí me ha conmovido muchísimo, saber que tú fuiste pionera en generar espacios donde se atendiera al paciente de acuerdo a sus características. Es decir, tú recibes pacientes con obesidad que tienen ciertos requerimientos. El mundo no está pensado para personas obesas. Así es. Ni siquiera los hospitales. Pero tú diste ese paso, no solamente en instalaciones, sino también en instrumental. Eso, insisto, no es nada más pasión y gusto y conocimiento, es una sensibilidad que pocos tienen. De hecho, es muy, es increíble que lo menciones de esa manera, de manera de sensibilidad, porque dentro de las certificaciones que tenemos internacionales, como por la compañía Surgical Review Corporation, que es una compañía estadounidense que nos ha venido a evaluar para hacernos centro de excelencia, ellos tienen un apartado que se llama sensibilidad al paciente e incluye todas estas cosas. Entonces, para nosotros convertirnos en un centro de excelencia, yo escuché ese término estando fuera de aquí. Obviamente eso no existía en México. Y ya teníamos práctica quirúrgica, sin embargo no había práctica bariátrica establecida hasta que yo llego y digo, vamos a tumbar la última loseta que tenemos, porque esto no podemos operar pacientes en esta manera porque estamos estructuralmente equivocados. Y todo mundo, y hay una foto por ahí que solamente quedaron las lámparas colgadas cuando ya habíamos tumbado toda la estructura de la antigua clínica y nos convertimos en un centro con pasillos, con medidas apropiadas, puertas apropiadas, mobiliarios, flujos y demás, ¿no? Que actualmente podemos recibir pacientes de hasta 700 libras. Y yo tuve esa visión que algunos cirujanos que eran maestros míos me decían, es una locura invertir en eso. O sea, ¿para qué si pudieras adaptar algunas cosas y demás? Y en donde estamos ubicados hicimos cuartos pues aptos, grandes, con las camillas se mandaron traer porque no había ese mercado aquí en ese entonces en México, cosa que ha ido cambiando con el turismo médico actual que tenemos. Pero algo que sí tuve muy claro fue que mis abuelos llegaron, por ejemplo, en los años 20, 30, obviamente se establecieron, se hicieron de la nada, de un trabajo de cero, hasta que aquí llegaron a establecerse. Y sobre la Avenida Revolución, mi abuelo es un pionero comerciante, en paz descanse, el 2019, a sus 96 años, fallece, pero fue toda su vida un pionero en ese rubro y también en la venta, por ejemplo, de porcelana europea y demás artículos que en unos años fueron el auge aquí. Entonces yo tuve ese ejemplo de trabajo y tuve ese ejemplo de decir qué puedo aportar por Tijuana, ¿sí?
porque además yo me iba a quedar a trabajar en mi ciudad. Y obviamente a mí una mala noticia o de una mala praxis me incomoda, porque estamos hablando de que los médicos, como mucho flujo de pacientes, viene acá a prestarnos su confianza. Nosotros debemos de darle solo excelencia y demostrar que estamos capacitados para este tema. Entonces, como que eso es algo que ya viene dentro del ámbito familiar y del ejemplo que a mí me pusieron. Si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien y lo vas a hacer por el bien de los demás, por el servicio de los demás y por tu ciudad, ¿sí? Entonces, me tocó develar ese reconocimiento del Paseo de la Fama. De hecho, le di el privilegio a mi abuelo porque le correspondía, ¿verdad? Yo sentía que más bien él tenía que estar en el cuadro en vez de mi foto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, fuimos el primer centro para obesos en todo el país. Y uno podría pensar, pero si hay unos monstruos de hospitales aquí en la ciudad, pero no tienen un área para un paciente obeso. Y definitivamente eso es lo que distingue a ti, digo, ya lo dijimos, ¿no? Y también debo decirlo que es de lo que se habla también por parte de los pacientes que vienen de otros lados del mundo a atenderse en México, pero específicamente en Tijuana, que eso es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos y muy agradecidos también, porque el nivel de empatía que suelen tener, tal vez no todos, pero muchos médicos aquí, es muy diferente al que se tiene en otras partes. Y me llama mucho la atención que en tu trayectoria, lo mismo que estuviste en Rochester, también estuviste en el Hospital General. Sí. Atendiendo. Evidentemente eso también habla de una sensibilidad especial hacia el paciente y una vocación de servicio que pensaríamos que todo médico debe tener. Así es. Y también un aspecto muy importante, a veces se piensa que el tema de todas las intervenciones para bajar de peso tienen que ver con la estética. Ajá. Y hoy ya se empieza a difundir más que no es así, tanto que inclusive hay algunas empresas de seguros que ya comienzan a tener cierta cobertura, porque a veces son situaciones de vida o muerte. Entonces, cuando se combina esa trayectoria que tienes, los conocimientos, tu experiencia, con esa sensibilidad, puedes ver eso en el paciente, que ese paciente no tiene nada más el símbolo de pesos o de dólares, no es nada más un paciente que quiere verse bien, es un paciente que está luchando por su vida. Así es. Bueno, la obesidad se aceptó como una enfermedad hace muchos años por la Asociación Americana de Medicina. Es una enfermedad muy difícil de diagnosticar con los familiares del paciente y con sus amigos, no con el paciente mismo, porque al paciente lo podemos valorar mediante un peso, una talla, una bioimpedancia que fuera lo más correcto, pero el estigma que le debemos de quitar a los familiares y a los que rodean al paciente, que le pueden influir en su decisión de tratarse o no. Existe el típico que dice, por comelón estás así. Pues tú te la ganaste, ¿sí? Ahora, yo no creo que alguien que tenga algún tipo de cáncer diga, no me lo voy a ir a tratar, ¿verdad? O no me lo va a cubrir el seguro. La obesidad es una enfermedad igual que el cáncer. Y es una enfermedad que produce muchas otras enfermedades crónicas,
las que tienen el mayor porcentaje de muertes en nuestro país: infartos, embolias, enfermedades cardíacas, enfermedades del colesterol, etcétera. Diabetes. Obviamente diabetes. ¿Qué podemos decir? La obesidad a veces está antes que todas esas enfermedades que están tratando en los hospitales, ¿no? Y los seguros efectivamente no cubren la obesidad porque lo ven como algo estético y yo creo que también muy estigmatizado, ¿sí? Hay una discriminación hacia el paciente obeso de forma natural. Entonces, es difícil que entienda el paciente que está enfermo, pero que además puede tener enfermedades silenciosas por ser obeso, porque la diabetes no sale como un cáncer de mama con una bolita en el busto en donde la puedes tocar y decir algo no anda bien aquí. La diabetes sale hasta que un día se te ocurrió hacerte un examen médico o un médico te lo mandó a hacer al laboratorio y dices, estoy diabético. No sale como un lunar aquí, una hipertensión, hasta que no tuviste un episodio o una crisis. Entonces, todo esto lo condiciona muchas veces en gran medida la obesidad. Y lo malo es que inclusive los médicos tenemos un poco, podría decir, o mucho, de la culpa de no decirle a un paciente estás enfermo. Lo único que un médico dice muchas veces es tienes que perder de peso, y haz ejercicio. Y hasta ahí quedó. No hay más consejo. ¿Cómo le hago? El paciente queda con esta duda, ¿no? O me puede recomendar con alguien, o sea, que se quiten los médicos que digan y tiene que perder peso, si no, no se le va a corregir su hipertensión ni su colesterol, y haga ejercicio, no esté de sedentario. Hay que tener la sensibilidad para decir es un paciente enfermo, lo tenemos que guiar a un centro en donde se manejen tratamientos conservadores desde nutrición personalizada, psicología bariátrica, ¿sí? Para la pérdida de peso, actividad física o rehabilitación, porque es un paciente que no ha hecho ejercicio. Tú no lo puedes mandar a un gimnasio de repente a cargar pesas. A ese paciente lo tienes que ir llevando. Entonces, ya hay más cultura, ya hay más información, el paciente se educa más, pero no es la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Entonces, para que lleguen con nosotros y nosotros le presentemos la evidencia de cómo lo podemos ayudar y curar esta enfermedad y disminuir estas enfermedades letales, es un reto que lleguen a nosotros. Se dice que el 1% de los pacientes obesos estamos operando, cuando sabemos que el 76% de la población mexicana tiene sobrepeso o tiene obesidad. Así es. Está muy dicho, muy hablado, somos un país de personas, somos un país obeso. Cuando las 3/4 partes de la población tienen esta, como tú bien lo has dicho, enfermedad. Y escuchándote, precisamente se refuerza esto comentábamos hace un momento, ¿no? Sobre esa sensibilidad, esa empatía realmente con el paciente, que tú no estás esperando nada más en la puerta del quirófano a estar operando, sino hay muchas cosas detrás hay muchos aspectos que hay que atender con el paciente. Por eso mencionabas que tienes el área de nutrición, el área de psicología, hasta en los casos más pequeños. Pero para poder aprovechar el tiempo que se nos va rapidísimo, quisiera hablar sobre las formas en las que has innovado. Ya hablábamos sobre
las instalaciones que tienes, el instrumental que prácticamente diseñaste y mandaste a hacer para poder atender este tipo de casos, pero también procedimientos. Inclusive uno que ya está dirigido, y lo platicábamos antes de comenzar esta entrevista, que ya está dirigido a personas que originalmente o hasta hace poco tiempo no serían considerados candidatos, que en una conversación hace tiempo recordás que te decía, sí, oye, es que no se vale, están los flacos que son flacos por naturaleza y que no engordan, y la gente que ya tiene mucho sobrepeso que son candidatos, pero los que estamos en medio, que a veces nos pasamos 5 kilitos o 6 kilos, pues es o te amarras la boca o no hay más, pero ya hay opciones. Así Platícanos sobre los procedimientos más innovadores que has aplicado en tu carrera. Muy bien, bueno, lo de las pinzas, lo del instrumental, quiero mencionar que le hice una modificación a la longitud para poder operar pacientes más obesos con mayor índice de masa corporal y poder alcanzar ciertos órganos, ¿sí? Pero la innovación principal de estos instrumentos fue hacerle el mango de donde se agarran los instrumentos una medida para manos de mujeres, porque los instrumentos estaban hechos para manos de cirujanos, que el prototipo del cirujano es el héroe y no tiene cara de mujer, tiene cara de hombre. Entonces, los instrumentos estaban hechos para longitudes de dedos y de manos de hombre. Entonces, yo hice esta innovación y tenemos un programa que en el hospital del país donde hay residentes mujeres se les proporciona estos instrumentos para que ellas operen con toda ergonomía. Pasando al tema de había un hueco antes, había un hueco porque o hacías dieta y ejercicio y psicología, que yo la ofrecía como parte del tratamiento, o después estaban los balones endoscópicos, ¿sí?, para un cierto rango de paciente, pero involucra entrar a quirófano, una sedación, quedarte hospitalizado una noche, y después están las cirugías. Las cirugías menos invasivas, que son las restrictivas, y las que tienen mala absorción, como el tipo del bypass, que son muy buenas para los diabéticos. Están estos tipos de cirugías. Pero resulta que 2 estudiantes de la escuela de Harvard hace unos años pensaron en un balón que fuera deglutible en una cápsula, y con su maestro hicieron el primer balón deglutible. Esto te lo simplifico porque pasaron años para llegar al prototipo ideal, que ya lo tenemos, que se llama balón Allurion, que es el primer balón deglutible que existe. Y ese balón lo que hacemos es que lo hacemos con el paciente despierto, lo preparamos una semana con antiácidos para preparar el estómago que esté bajo en ácido. El paciente llega caminando en la sala de rayos X ahí en nuestro centro. El paciente deglute la cápsula y bajo rayos X nosotros verificamos que esté en el estómago, y después de esto lo insuflamos con 550 mililitros. Ese balón se infla, tomamos otra imagen y podemos verificar que el balón está perfectamente colocado en el estómago, y el catéter por el cual lo metimos nomás se jala y se quita, y el paciente terminó su procedimiento. Nosotros ahorita lo estamos haciendo en un tiempo de 8 minutos aproximadamente. Wow. El paciente se para, ya vio a nutrición, a psicología, actividad física, medicina interna, todos los profesionistas desde antes, porque lo preparamos para el procedimiento. El paciente se para,
pasa por su dieta posoperatoria, más bien postprocedimiento, no es cirugía, pasa al psicólogo, y lo más interesante de este balón es que viene con una báscula, un reloj y un programa que le instalan al paciente en su teléfono. Entonces, en el momento que el paciente se despierta y le toca un pesaje en su casa, esa báscula se sincroniza con el programa que nosotros tenemos, y la nutrióloga y todo el equipo médico va viendo su progreso. A través del reloj vemos que también el paciente duerme, que también el paciente está haciendo ejercicio, las calorías que ingiere, etcétera. Entonces tenemos el seguimiento tan deseado, ¿sí?, por todos los bariatras. Nosotros tenemos experiencia con un programa de seguimiento muy similar que yo desarrollé con ingenieros desde el 2009, y se parece mucho a esto. Lo único que no había en ese año era la integración de esa tecnología. Entonces, el programa del balón no es, me puse el balón, no, es un programa completo. Al paciente se le sigue por un año, y ahorita es el balón más vendido del mundo. ¿Y ese balón se queda, se retira eventualmente? ¿Qué sucede? El balón tiene una duración de 4 a 6 meses. Como está hecho de un material que tiene, como ya dije, una cápsula vegetal y otros materiales, el balón con el tiempo se deshace, el líquido que instilamos se va por el tubo digestivo y el paciente evacúa el balón. Nunca tiene que ser retirado por endoscopía. ¿Cómo sucedía con los balones anteriores? Pues, actualmente todavía ponemos balones endoscópicos y así lo tenemos que retirar. Bajo sedación en quirófano con un anestesiólogo y por endoscopía. Por lo que me doy cuenta, doctora, estás como, podríamos decir, como adolescente, con novedades, descubriendo cosas nuevas, y tenemos Elisa María Pompa para mucho rato, y sobre todo que has logrado, porque también sabemos que has tenido presencia en muchos foros donde has hablado precisamente de eso, de la necesidad de sensibilizarnos sobre el hecho de que la obesidad es una enfermedad que conlleva otras enfermedades, y que en ocasiones el acudir con el médico bariatra hace la diferencia entre la vida y la muerte, o entre vivir bien o vivir de una manera lamentable, sintiéndose enfermos toda la vida. Con una mala calidad de vida. Exactamente. Ya rápidamente, nada más porque se nos terminó el tiempo, porque hay un aspecto importantísimo, es que y lo sé, que has combinado tu carrera profesional con ser una mamá extraordinaria. ¿Cómo le haces? ¿A qué horas? Bueno, el balance es algo que yo siempre dije, que aunque tuviera muchas cirugías, yo jamás me iba a perder un baile de Navidad, un baile del Día de las Madres, cualquier evento escolar, diplomas, etcétera. Todo el mundo me espera, y nos hemos esperado porque todos somos mamá y papás, los que estamos en quirófano. Se hace con amor y se hace dando el extra. Yo creo que como mamá las energías las sacas de esa reserva que probablemente solo el corazón las tenga. Entonces, yo siempre digo que hasta que este muchacho yo lo vea que ya está listo, que vuele, ahí estaré, y estaré, como dice mi mamá, nunca más vas a dormir toda tu vida porque ya tuviste un hijo, ¿verdad? hasta estando grandes, pero
estaré obviamente toda la vida para apoyarlo, pero en esta etapa de crecimiento de él, yo creo que es sumamente importante que no nos etiquetemos como las mamás trabajadoras. Si yo trabajo, entonces esta responsabilidad la excluyo y la hago con menor importancia. No se vale. Uno debe de poder combinar y organizarse si se puede. Sí se puede, lo has podido y aparte has sido ejemplo porque creo que pinta para médico también. Está muy joven, pero pues pinta Sí. para allá. Vamos a ver, así es, Dios dirá. Efectivamente. Doctora, muchas gracias nuevamente por darte este espacio de tiempo para estar con nosotros. Te lo agradecemos, lo valoramos muchísimo y ha sido una plática que de verdad excedió las expectativas porque realmente has tocado fibras muy sensibles. Te lo agradecemos mucho. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar contigo, Pablo, y con Gracias. toda tu audiencia. Muchas gracias por escucharnos. Gracias nuevamente. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos a que estén muy pendientes de todos los contenidos que publicamos en nuestra plataforma de Zona MX y también a que si conocen a alguien que tiene algo interesante que compartir con nosotros, nos lo hagan saber. Podría ser nuestro próximo invitado en Zona Contexto. Muchas gracias. Hasta la próxima.